durante estas 2 semanas 6 sesiones que van a cubrir las necesidades, espero, de ustedes en cuanto al curso de primeros auxilios. Bien, como ya lo había manifestado, mi nombre es Leslie, soy licenciada en enfermería y vamos a dar inicio ya a nuestra primera sesión, ¿ya? Déjenme compartir, por favor, la sesión número 1. En la sesión número 1 vamos a revisar los principios básicos, fundamentos y principios básicos de los primeros auxilios. Aquí. Sí se observa, ya, perfecto. Permítanme. Bien, nuestro primer tema, hablamos acerca de esta primera sesión, acerca de lo que son fundamentos y principios básicos. Para ello, antes de dar inicio a estas sesiones, déjenme comentarles cómo va a ser la dinámica que vamos a tener nosotros, ¿ya? Yo voy a llevar a cabo la clase, voy a estar pasando diapositiva y vamos a ir explicándole a cada una de ellas. Y durante ese proceso de la explicación de las diapositivas, les voy a hacer algunas preguntas y espero en los comentarios puedan ustedes anotar sus respuestas, ¿ya? Otra cosa que también les voy a solicitar es que al término de la clase se va a hacer lectura de esos comentarios y también algunas preguntas o dudas que tuvieran acerca de la clase que hemos desarrollado. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer al final. Trato de no salir de la clase porque no quiero que se pierda la hilación, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar las respuestas cuando yo les pregunte, lo comentan, y si hay dudas, igual también lo ponen dentro del chat, ya del aula virtual, y lo vamos a leer al final de la clase, ya para poder resolver y ver si la respuesta realmente fue acertada o no, ya a la pregunta que se consultó durante la exposición de la clase. Bien, otra cosa que también voy a desarrollar durante la sesión es que cada sesión va a tener unos puntos en el cual se va a desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros para esta sesión, los puntos a desarrollar van a ser acerca de la introducción a los primeros auxilios. Otro de los puntos que vamos a ver es bioseguridad, signos vitales, los principios básicos de los primeros auxilios y vamos a hablar acerca de la valoración primaria y secundaria, ¿ya? Entonces, me gusta iniciar las diapositivas siempre con una imagen o un video, ¿ya? En esta ocasión yo les he traído una imagen. Quiero que observen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen nosotros estamos observando ya una persona que ha sufrido un accidente. Es una persona que estaba manejando su bicicleta ya y lamentablemente pues es arrollado por un auto. Ya. Quiero que noten aquí en la imagen la persona ya ha sido ya valorada. Si tiene alguna herida, alguna lesión, ¿no? Se dé la solución, el primer auxilio en ese momento, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se observa en esta imagen? Es que la persona ya está siendo trasladada seguramente a algún servicio de emergencia médica, ¿ya? Pero quiero que vean en la imagen, nosotros para poder desarrollar nuestros primeros auxilios, ¿ya? En caso de estas víctimas, nosotros tenemos que resguardar algo primero, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta antes de auxiliar a una persona? Esa es una pregunta para ustedes. Espero que puedan comentarlo a través del chat, ¿ya? Porque todos los pasos de primeros auxilios han sido realizados en este dibujo, ¿no? En esta imagen. Pero nosotros debemos de tener algo en cuenta antes de ir y ayudar a la persona. ¿Qué será? Eso queda una pregunta para ustedes. Espero que lo anoten, por favor, en el chat. Y si no, no sé, profesora, no tengo idea, no hay ningún problema porque esto lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, entonces, para dar inicio ya a la sesión, vamos a hablar acerca de la introducción a los primeros auxilios, ¿ya? Hablamos acerca de primeros auxilios como medidas y cuidados que se ponen en práctica en forma inmediata, provisional y adecuada a una persona,
¿ya? Tan pronto como se reconozca la situación de emergencia. Ahora, yo tengo que saber en qué momento voy a ir a auxiliar, ¿no? O a brindar mis primeros auxilios a esta persona. Entonces, para ello, yo debo de reconocer si realmente lo necesita o no, ¿ya? Bien, entonces, para yo poder brindar los primeros auxilios, yo debo de tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué motivo lo estoy haciendo? ¿No? ¿En qué contribuimos nosotros al realizar los primeros auxilios a estas víctimas? Lo primero que nosotros hacemos al querer ayudar, ¿no? A estas personas que han sufrido un accidente es conservar la vida, ¿no? De esta persona, evitar complicaciones físicas y además psicológicas. Vamos a tratar de aliviar el dolor físico, ¿ya? Ayudar a la recuperación también de la víctima, asegurar el correcto traslado de los lesionados o enfermos a un centro asistencial. Entonces, todo los pasos, procesos que ustedes van a desarrollar para realizar los primeros auxilios en las personas, debe tener de consigna todos estos puntos que hemos mencionado. Cuando nosotros realizamos, ¿no? Estos cuidados, tenemos que también saber que esta persona va a tener que realizarse otro examen o de repente otro tipo de cuidados más avanzados. Algo que nosotros no vamos a poder realizar de repente en la calle, en la casa, ¿ya? Entonces vamos a estar frente de repente a alguna víctima que va a necesitar otro cuidado, ya, mucho mejor, de repente del que nosotros podemos brindar. Nosotros hacemos primeros auxilios, es algo básico, ya. Entonces tenemos que trasladar a la víctima, ya, a un centro hospitalario que pueda resolver esa situación. Ahora yo les proceso otra pregunta. Si, como hemos visto en la imagen, ¿no? Una persona que ha sido atropellada, ¿no? No sabemos en qué condición está esa víctima. Suponemos que es grave porque ha sido atropellada, ¿no? Por un auto. A esa persona, ¿dónde yo lo trasladaría? ¿Lo traslado a una posta, a un centro de salud o lo traslado a un hospital o a un instituto especializado para que puedan tratar sus heridas? ¿A dónde yo lo trasladaría? Ese es algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta cuando vamos a realizar los primeros auxilios, ¿ya? Porque ustedes están frente a la víctima. Entonces, quien va a tomar la decisión a dónde se va esa víctima son ustedes, ¿ya? Entonces, van a acudir al llamado muchos servicios de emergencia, pero ¿a quiénes ustedes llamarían para que sean trasladados? Entonces ahí también toman la decisión ustedes, ¿ya? Saber a dónde se tiene que trasladar esta víctima de acuerdo a la lesión o patología que ha presentado en ese momento la persona. Bien, entonces, entre los principios de primeros auxilios, nosotros debemos tomar en cuenta, ¿ya? Estar seguros al momento de actuar. Porque si yo de repente no conozco ciertos cuidados que debo realizar con la víctima, mejor yo no participo, no ingreso en esa emergencia. Digamos, ustedes están frente a un paciente que tiene una parada cardíaca y no saben hacer reanimación. Entonces, pero yo he visto, profesora, que en la televisión, he visto en las series, ¿no? Médicas, en las películas, he visto más o menos cómo hacen una reanimación, ¿no? Y yo trato de hacer esa reanimación a ese paciente, sin embargo, no es exitosa y lamentablemente el paciente fallece. Entonces, ¿qué hemos hecho? No hemos aplicado ya los principios de primeros auxilios. Si yo tengo el conocimiento, tengo la destreza, la habilidad para poder desarrollar ya los primeros auxilios ante cualquier evento que se presente, voy y lo hago.
Si yo no sé, no conozco, no tengo sé, pero no tengo a veces el entrenamiento para poder hacer ya el cuidado o la maniobra, ¿no? Para sacar a esa víctima de ese problema de salud, mejor yo no participo, ¿ya? Porque lo que yo puedo hacer es empeorar, ¿ya? Y complicar más a la víctima. Entonces yo debo de tomar en cuenta este primer principio para primeros auxilios, ¿ya? Vamos a leerlo igual. Dice, si está seguro del qué hacer, actúe. Si tiene dudas o no está seguro de lo que va a hacer, o si la escena, ya el espacio donde está la víctima, ¿ya? O si la escena resulta difícil de asimilar, es preferible abstenerse de participar. Lo que vamos a hacer en ese caso, ¿qué es? Es pedir ayuda. ¿Ya? Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento, si ustedes todavía no conocen cuáles son los primeros auxilios en ese caso que se presentó, mejor yo no entro porque yo no sé, ¿ya? Pero sí puedo ayudar mucho pidiendo ayuda. ¿Ya? Voy a pedir ayuda. Puedo pedir ayuda a través de vía telefónica, puedo pedir ayuda de repente a las personas que están por ahí pasando, puedo hacerlo, llamar y de repente ellos, que esas personas que estaban, ¿no? Transeúntes, que estaban justo andando por ahí por la escena donde sucedió este accidente, ellos de repente pueden estar, de repente alguno de ellos conoce primeros auxilios, ¿no? Pueden ayudar. Y si no, también ellos pueden llamar, porque recuerden que no todos ya somos iguales. Algunos, ante estas situaciones, pueden reaccionar de manera rápida, efectiva. Lo que hacen es ir a ayudar. Obviamente hay que tener ciertos pasos, que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero van y actúan, ¿no? Pero otros no. Otros de repente también conocen mucho, saben primeros auxilios, han hecho también prácticas, ¿no? Con simuladores, ¿ya? Pero cuando se da el evento, ya de manera real, con personas, con víctimas, de repente se puede bloquear y ya no realizar los primeros auxilios. Entonces puede suceder muchas cosas. Si pasa eso, tranquilos, respiren hondo. Si creen que no van a ser capaces de poder realizar los cuidados, mejor yo no participo, ¿ya? Pero sí me relajo para poder pedir ayuda, porque si están también bloqueados, ni siquiera van a poder llamar, porque quedan tan impactados ante el accidente que se ha producido y algunos se quedan estáticos, no realizan ninguna actividad. Entonces ahí les pediría que se relajen, tranquilos y por lo menos pedir ayuda, ¿ya? A alguna persona o por vía telefónica. Recuerden que a la actualidad los números ya están establecidos ya en los celulares. Ya están establecidos, hay números de emergencia que son automáticos. Entonces ustedes, profesora, ¿cuál era el número? Cada uno en su país tiene un número de teléfono que dice solo llamadas de emergencia. Y ustedes presionan, automáticamente llaman al servicio de emergencia de su localidad. ¿No? En caso de nosotros aquí en Perú, el número es el 105, por ejemplo, para poder hacer llamado a la policía en caso de estas emergencias que se dan en las calles, ¿no? O a veces en casa. Entonces, ellos, por ejemplo, son nuestros primeros números de llamada de emergencia. Bien. Nuestro segundo principio ya habla acerca de una regla de oro, ya que en los primeros auxilios consiste en no movilizar a una víctima hasta no haber realizado una valoración de su estado, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya nos vamos a quedar. ¿Qué pasa con esta regla? Cuando ustedes ven a alguna víctima en el suelo, ¿ya? Yo no sé ¿cómo así esta víctima llegó en el suelo? No lo sé. De repente se tropezó, ¿no? Y cayó. De repente es una persona que está en un estado de repente etílico, ¿no? O está drogada y se quedó, por eso está en el piso. O de repente es una persona que ha caído del piso 20 de su edificio en el suelo y por eso está ahí. Entonces, yo no sé en qué condiciones esta persona
está en el suelo. Yo no lo sé. Entonces, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen una lesión de traumatismo, como esa persona que cayó del piso 20? Con esas personas, nosotros no podemos movilizarla así nada más, como cargarlas, arrastrarlas, no se va a poder en caso de estas víctimas. ¿Por qué? Porque como tiene lesiones, lesiones traumantes, que se ha afectado todo el cuerpo y sobre todo la parte más importante, que es la parte de la columna y la parte cervical. Entonces, lo que yo voy a hacer al momento de sacarla o moverla a esa víctima, lo que voy a producir es más lesión. Si esa persona se recupera, ya, de repente lo que puede suceder es que se complique y de repente tenga lesiones a futuro, como lesiones neurológicas, ¿no? Paciente de repente ya no puede caminar, queda cuadripléjico, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pero profesora, yo he brindado mis primeros auxilios, yo lo he sacado porque inclusive iba a caer algo encima de ese espacio, yo lo saqué. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente era un paciente que tenía traumatismos muy graves y lo que yo he hecho es complicar más todavía la situación de la víctima. Entonces esta persona, si sobrevive, lo que va a hacer es un largo proceso de recuperación y de rehabilitación. Y por último, no va a quedar pues bien, ¿no? Va a tener lesiones de por vida. Ahora ustedes creen que nos agradecerán de repente por lo que hemos hecho en ese momento, de repente no. ¿Ya? Entonces, primero evaluemos muy bien a la víctima, ¿ya? La situación por la cual está en ese espacio, ¿no? Puede estar de repente sentado, puede estar echado, boca arriba, boca abajo, pero yo necesito saber cómo así llegó la víctima a ese estado, a ese punto, ¿ya? Entonces, lo ideal es no mover, pero sí, ya acá hay una excepción, vamos a seguir leyendo. Dice, excepto cuando hay un riesgo evidente en el lugar de la emergencia, ¿ya? Que pueda poner en peligro la vida de la víctima y la de usted. Eso hay que considerar mucho, porque a esta regla de oro se agrega, ¿ya? Que nosotros tenemos que valorar la escena, ¿ya? Debemos valorar la escena. Ocurrió aquí en Lima, hubo un desborde de ríos, ¿ya? Eso ocurre mucho en verano aquí en Perú. Entonces, lo que sucedió es que hay personas que están viviendo cerca de las riberas del río y por la fuerza, ya que emana de estos ríos, han ido destruyendo ya la parte de los cerros, de la tierra, ha ido cayendo y las casas que han estado en el borde del río, de la ribera, han ido cayendo también poco a poco. Y como fue de manera, pues, que nadie lo veía venir, estas personas que vivían en la ribera, ¿no? Justo en esas zonas donde empezaron a caer parte de sus hogares, cayeron también personas. Entonces se llamó a un servicio de emergencia. Los que acudieron fueron policías también entrenados para rescate de víctimas, ¿ya? Entonces vinieron, rescataron a un buen grupo de personas que se encontraban en la parte de ya de abajo del río, ellas se aferraron a la vida, fueron rescatadas por los policías, pero ¿qué pasó? Uno de ellos, al momento de retornar, ya porque ellos usan unas sogas, poleas para subir y bajar a las víctimas, ya estaba de retorno para subir el policía y encima le cae una lavadora. Como estaban en la ribera del río, cerca de las casas, y ha estado cayendo más tierra, ¿qué pasa? Que uno de los artefactos de esas casas cayó sobre la cabeza del policía, el que hacía el rescate. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta yo cuando voy a ir a ayudar? Porque estamos, más que todo, estos servicios de emergencia en la obligación de ayudar. ¿Qué pasa con ellos? Es que yo tengo que evaluar siempre el lugar. Nosotros le llamamos la escena. Evaluamos la escena. Si la escena es segura para ustedes, vayan, ayuden a esas víctimas. Pero si no es segura,
ni para la víctima, ni para ustedes, tampoco puedo ingresar así nada más. Yo tengo que hacerlo seguro ese ambiente. O sea, sí o sí tengo que ayudar, pero tengo que yo hacerlo seguro. Ya tengo que hacerlo seguro. Otros policías que estuvieron ahí alrededor, bueno, luego lo apoyaron porque el policía quedó inconsciente. Imagínense una lavadora que haya caído en todo tu cuerpo. Entonces, de repente ahí faltó una evaluación de la escena por parte de todos los policías, porque tú no trabajas solo. Cuando va a un servicio de emergencia a ayudar, nunca vienen solos, siempre vienen en grupo. Y este grupo siempre debe ser el líder y el encargado de ver estas cosas, ya que pueden suceder. Bien. Y como último principio de lo que es primeros auxilios, es que el lavado de manos no es muy importante. Se debe hacer antes y después de atender una víctima. Y el uso de los guantes desechables también es muy importante porque es una barrera de protección para ustedes, ¿ya? Para ustedes. Ustedes son los auxiliadores, pueden tener la voluntad de ayudar, pero si están frente de repente a una víctima que ha sufrido eh, una agresión por arma blanca, empieza a sangrar el paciente, ustedes no lo pueden agarrar con la mano así nada más, porque ustedes no saben frente a qué situación ya eh, tiene esa víctima. De repente es una persona, ¿no? O una víctima que tiene alguna enfermedad que es contagiosa. ¿Ya? Entonces hay que cuidarnos. Por lo general, para la atención de primeros auxilios, todos nosotros debemos utilizar guantes, ¿ya? Guantes. Siempre se recomienda sobre todo los que somos personal de salud, en sus mochilas, sus carteras, por lo menos un parcito de guantes deberíamos utilizar, o deberíamos tener, perdón, porque uno nunca sabe las situaciones que se puedan presentar y van a necesitar nuestra ayuda, ¿ya? Algo que debo mencionarles para este tema de primeros auxilios es que primeros auxilios es prácticamente algo que todos debemos de conocer. Prácticamente es como un deber cívico, ¿ya? Que toda persona debe saber. O sea, solamente el personal de salud debe conocer cuáles son esos cuidados, maniobras o actividades que se deben desarrollar para salvaguardar o ayudar a esa víctima. No, todos debemos saber, debe saber el policía, que nos ayuda mucho, eh, debe saber el vigilante, debe saber las mamás que están en casa, que paran mucho tiempo en casa, y en casa es donde se producen de repente muchos accidentes, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se pueden desarrollar los primeros auxilios. Entonces, son todas las personas, ¿ya? Debemos de conocer. Bien, eso para aclarar en cuanto a lo que es primeros auxilios, ¿ya? Y otro de los temas que van muy allegados a este curso es bioseguridad, ¿ya? Para definir el tema del término bioseguridad, bueno, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, ¿ya? Define a este término como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, ¿ya? También a quién va a proteger, ¿no? A los pacientes y al medio ambiente. Entonces, todo lo que nosotros realicemos, ya al momento de hacer los cuidados frente a estas víctimas, debemos de tener en cuenta que tenemos que protegernos, tenemos que aplicar la bioseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual como el paciente, ya debe estar protegido. Yo debo usar ciertos implementos o equipo de protección personal para la atención de las víctimas, ¿no? Entonces, si estamos frente a una persona que está sangrando, yo no puedo agarrarlo así nada más a la víctima. Ya tengo que tener mis guantes, ¿ya? O de repente es una persona que está empezando a toser sangre, tengo que yo usar mascarilla también. Entonces, va a haber ciertas situaciones en el cual el equipo de protección personal va a ser algunas necesarias y otras no. Recordarán ustedes que en la época COVID, ¿no? Nosotros usábamos esta
este implemento que están viendo aquí ahorita en la diapositiva, ¿no? Donde la protección era desde la cabeza hasta el tobillo y luego algunos usábamos hasta unas botas impermeables, ¿ya? Entonces, dependiendo cuál va a ser la situación, el primer auxilio que nosotros brindemos, sería adecuado cierto equipo de protección personal, ¿no? La gran mayoría de los eventos que se vayan a producir, por lo general, yo debo de tomar en cuenta primero el lavado de manos, ¿ya? Esa es la primera protección que yo debo realizar. Y luego el calzado de guantes, ¿ya? Me pongo mis guantes y atiendo a la víctima. Ahora, frente a cualquier otro problema que yo esté presente, ya tendré que utilizar algún otro equipo de protección personal, ¿ya? Los más comunes aquí yo les he traído, que son la mascarilla, ¿ya? Son las gafas también, algunos usan las botas y bueno, tenemos el alcohol gel, ¿no? Y para el tiempo que nosotros trabajábamos en época COVID, pues de hecho que teníamos que tener un termómetro infrarrojo, ¿no? Para poder atender, porque no podíamos atender así nomás. Teníamos que saber si el paciente estaba con temperatura alta o no. Y si era así, no había ningún problema, podemos atender, pero siempre y cuando haciendo el uso del equipo de protección personal, que es el que manejábamos antes, ¿no? Con nuestra respirador N95, nuestro mameluco que protegía desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y el uso de guantes, hasta 2, 3 guantes usábamos para atender a los pacientes con ese diagnóstico. Pero ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que el tipo de contagio era por vía aérea, ¿no? Entonces, nada tenía que ver ya el resto de equipo de protección personal. Pero bueno, como era nuevo, entonces teníamos que protegernos. Bien, otro de los puntos que vamos a desarrollar para hablar acerca de los primeros auxilios es conocer eh, cómo tomar los signos vitales. Ya como yo sé que la persona está respirando adecuadamente, como yo sé que el paciente tiene pulso, ¿ya? Entonces, esas cosas importantes ya nosotros también debemos de conocer. Para iniciar los signos vitales, nosotros vamos a tomar en cuenta 4 signos vitales importantes. Hay otros signos, pero ellos son más importantes, ¿ya? Es la temperatura, el pulso y la presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ver los signos vitales, ¿ya? El primero que habíamos mencionado era la temperatura. ¿De qué se trata? ¿Quién se encarga para saber un poco de anatomía, ¿no? ¿Quién se encarga de hacer la regularización de la temperatura, ¿no? ¿Quién se encarga de hacer ese equilibrio, ¿no? Entre el frío y el calor, que es lo más, ¿no? Resaltante para controlarla, ¿no? Es el hipotálamo. Ahora, ella, ¿no? Lo que puede de repente aumentar o disminuir la temperatura en la persona, ¿ya? ¿Qué puede, cuál de ellas produce? O sea, ¿qué acciones pueden producir este calor, ¿no? O disminuirla. Puede ser el metabolismo basal, ¿ya? La actividad también hace que haya una variación de la temperatura, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen deporte, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo siente calor por la misma actividad que están haciendo, pero ¿qué es el cuerpo tan inteligente, ¿no? Tan sabio el cuerpo? Lo que hace es abrir los poros, ¿no? De la piel y empieza a sudar, ¿no? Abre los poros como para ventilar, ¿no? Y hacer un equilibrio corporal. Entonces, eso hace que empiece a regularizarse la temperatura. Por eso ustedes no tienen fiebre cuando hacen deporte, ¿no? Sienten de todas maneras un calor por la misma actividad que realizan, pero ¿cómo hace ese equilibrio el cuerpo, ¿no? Mientras, por medio del sudor, ¿ya? ¿Qué otra actividad puede producir calor? Puede ser la digestión de alimentos, ¿ya? Y los procesos hormonales. Y para eso nosotros usamos un instrumento, ¿ya? Nosotros ya no sé cómo será en otros países, pero aquí el termómetro que nosotros utilizábamos para hacer la medición por años ha sido el termómetro de vidrio, ¿ya? Este de aquí, el termómetro de vidrio, que tiene en su conducto, ¿ya? Mercurio. Eso es lo que nosotros hace años utilizábamos.
¿ya? Y de repente en algunos todavía sigue formando parte de su botiquín, ¿ya? Pero a la actualidad ya no se recomienda el uso de ese termómetro, porque ha habido muchos accidentes, ya por la ruptura del termómetro. Entonces se vio conveniente el uso de un termómetro digital, ¿ya? Entonces me imagino deben ser, porque en la época COVID todos teníamos, casi todos, hasta saturador teníamos. Entonces, esos termómetros sí son muy importantes, deberían estar en el botiquín, ¿ya? De la casa o del establecimiento donde ustedes laboran. Otro de los termómetros que fue muy usado en la época COVID fue el termómetro infrarrojo. Este termómetro infrarrojo se utilizó para lugares donde había muchas personas, ya donde concurrían de manera masiva, ¿ya? Personas, entonces, lo más rápido para hacer el control de todas esas personas era el termómetro infrarrojo, ¿no? Esto también fue aplicado en algunas empresas. Entonces, persona que entraba, ¿no? A su lugar de trabajo, ¿no? O laboral, tenía que ser controlado, ¿no? Entonces, lo que hacían con ese termómetro infrarrojo era pegar cerca, no pegar por completo, sino pegar cerca a la frente de la persona, ¿no? Y así el control de la temperatura. Y bueno, este último termómetro, que es un termómetro que se coloca en el oído, ya externo, y de esa manera también podían controlar la temperatura. Por lo general se usan en niños, ¿no? Porque recordemos que los niños no son pacientes muy fáciles de atender, porque tienen miedo, porque no te conocen de repente, ¿no? En caso de personal de salud. Inclusive hasta el familiar, ¿no? A veces los mismos familiares que son muy cercanos a los niños, a veces temen porque piensan que los puede lesionar, ¿no? Estos instrumentos. Entonces, es muy difícil de controlarlos. Lo ideal en caso de ellos son esos termómetros que se aplican en el oído. Y hay otros termómetros que usamos en el área de pediatría o neonatología que son como unos papelitos que se ponen en la frente y eso no causa alguna molestia. Eso también puede ayudar a controlar, pero eso es en la parte intrahospitalaria, ¿no? En la parte ya extrahospitalaria, la que nos corresponde a nosotros, esos instrumentos, esos termómetros, pueden ser útiles para controlar, ¿no? A las personas, a la víctima, ¿no? O al familiar que tienen enfermo, ¿no? Ahora, las zonas donde yo puedo colocar este termómetro son las zonas de la boca, ya, esta se pone por debajo de la lengua, la parte metálica, si yo estoy usando el termómetro de mercurio, el de vidrio, la parte metálica que se llama bulbo, eso va por debajo de la lengua, ¿ya? Y controla la temperatura por vía oral. También puedo hacer uso del termómetro, ya por vía axilar. Igual, coloco el bulbo, ya en el medio de la axila y espero un tiempo prudente, ahora les voy a decir el tiempo, y luego anoto el resultado que salga de esa temperatura por vía axilar. Y bueno, finalmente está la temperatura en el recto, ya lo que hacemos es aplicar, nuevamente colocamos el bulbo del termómetro ya dentro, introduciendo por el ano, ya de nuestros lactantes recién nacidos. Este tipo de control de temperatura en el recto, por lo general lo usamos en lactantes, ya niños menores de 6 meses recién nacidos, ya chiquitos nomás, en ellos porque el control en esta zona es más rápido y también nosotros en caso de los recién nacidos lo usamos para ver la permeabilidad del ano, ¿ya? Eso es lo que hacemos también nosotros cuando vemos en el caso de los recién nacidos para el uso del termómetro, controlar y a la vez ver la permeabilidad del ano. Entonces, en caso de un niño grande, no sería muy recomendable porque el niño no se va a dejar, ¿ya? Para saber cuáles son los valores normales de la temperatura, nosotros debemos de saber
qué vía es la que estamos usando, ya para saber cuánto tiempo yo debo dejar ese termómetro en dicha vía. Si es, por ejemplo, la vía oral, como hemos visto hace un momento, el tiempo que yo voy a dejar, ya máximo, para que ustedes sepan, es 3 minutos, ¿ya? 3 minutos. En caso de la axila, yo voy a dejar un tiempo, ese termómetro, de 5 minutos. Es un poco más largo, ¿ya? Y en el recto voy a dejarlo de igual manera 3 minutos. Em, Estos tiempos, ya porque de repente uno es más y el otro menos, en caso del oral y rectal, tienen el mismo tiempo que se va a quedar ese termómetro en esa zona, porque esas zonas, oral y rectal, está pasando muchos inervaciones sanguíneas. Entonces, el calor, ¿ya? Él va a ser un poco más efectivo al momento de captarlo por el termómetro. Muy diferente en la axila. Ya en la axila no hay de repente esas terminaciones tan directas que va a tener el termómetro con el cuerpo del paciente. Entonces ahí sí necesitamos que el termómetro esté mucho más tiempo que en el oral y en el rectal, ¿ya? Ahora, en caso de, algo que quería mencionarles es que en caso de la vía oral, ¿ya? Vía axilar y vía rectal, va a haber una pequeña diferencia. Si ustedes, por ejemplo, van a controlar la temperatura axilar, último, se, se prefiere en caso de un termómetro que usemos de vidrio, se recomienda que usemos mejor la vía axilar, porque ha habido, como ya les mencionaba, accidentes con estos termómetros de vidrio cuando colocamos debajo de la lengua ya del paciente, ¿no? Porque pedimos al paciente igual que cierre la boca, no que muerda el termómetro, sino que cierre la boca con los labios, pero tenemos a pacientes que a veces no entienden la orden, ¿no? Y lo rompen, lo muerden el termómetro. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercurio que viaja por el conducto, ¿no? Interno del termómetro sale, ya sale, y lo peor es que puede suceder es que se lo pueda pasar el paciente, ¿no? Entonces, no es tan recomendable colocar el termómetro por vía oral. A no ser que sea una persona pues responsable, consciente, yo lo hago. Pero si le voy a poner a una persona que de repente tiene un diagnóstico psiquiátrico o un niño, peor, no lo va a hacer, no va a obedecer la orden. Entonces, mejor se queda de que estos termómetros de vidrio tengan que ser colocados en la axila, ¿ya? Se coloca en la axila y controla el tiempo. Habíamos dicho que va a ser de 5 minutos, pero aquí va el pero, que cuando ustedes tengan que registrar la temperatura de su paciente, tienen que colocar temperatura axilar. Así, tienen que escribir en la historia o en el registro. Ya, a veces tienen vecinos que quieren que les controle la temperatura, pueden colocar ahí, por si acaso, vecino, ya te estoy colocando temperatura axilar, y ponen el resultado. Ya, por ejemplo, que sea temperatura axilar 37 grados centígrados. Ya, si sale ese resultado y su médico tratante lo ve, el médico lo va a considerar esa temperatura axilar no como 37, sino lo va a considerar como 36.5, ¿ya? Lo que va a hacer es disminuir 0.5, ¿ya? Grados centígrados a ese resultado que ustedes han tomado. Entonces él va a decir, no, perfecto, señor, usted tiene una temperatura normal, 36.5, bien, ¿ya? Eso para que ustedes conozcan. Y en caso del rectal, si el niño le controlan ustedes, van a poner igual, temperatura rectal 37 grados, ¿ya? Su médico pediatra mira ese resultado, el médico pediatra lo va a considerar como temperatura real 37.5. Aquí en el rectal va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar. 37.5 lo va a considerar, por si acaso.
¿ya? Entonces, en el axilar va a disminuir 0,5 y en el rectal va a subir 0,5. Bien, mientras que si toman por vía oral, ¿ya? Si le sale igual, ¿no? Resultado, temperatura vía oral 37 grados, esa es su temperatura. Esa es inamovible. No va a aumentar ni va a disminuir, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ya para conocer. Bien, entonces, en caso de los valores normales, en caso de la vía oral, la temperatura normal es 37 grados, ya igual existe un rango que puede oscilar de 36,7, 37,3, en el rectal de 37,5 es el valor promedio y en el axilar es de 36,5. Bien, en caso del procedimiento que nosotros tenemos que realizar a los pacientes, primero, ¿no? Es explicar, ¿ya? ¿Qué le vamos a realizar al paciente o a su vecino, familiar, ¿ya? Vamos a explicarle que le vamos a controlar la temperatura, le vamos a colocar el termómetro en la axila, ¿ya? ¿Y por qué motivo? Para saber si la temperatura está dentro de los rangos normales o no, ¿ya? Entonces yo expliqué de qué se trata, ya el procedimiento que voy a realizar y voy a hacer primero el lavado de manos. Todo tipo de procedimiento, por más pequeñito o grande que sea, nosotros vamos a realizar el lavado de manos, ¿ya? Me hago yo el lavado de manos y realizo la limpieza luego del termómetro con agua y jabón. ¿Ya? Si yo no tengo de repente, o me da temor de repente de romperlo, ¿no? Con una torunda de algodón, una bolita de algodón, con alcohol de 70 grados empapado, lo que hago es limpiar el termómetro, ¿ya? Limpio, espero que esté seco, ¿ya? Y voy a comprobar que la columna de mercurio, esta cavidad, no, aquí, ya. Bueno, lo que voy a hacer es comprobar que la parte interna, ¿ya? Donde viaja el mercurio, esté por debajo de los 35 grados centígrados, ¿ya? No puedo colocarle el termómetro así nada más al paciente, tengo que ver que ese termómetro esté por debajo, porque la medida, si alguno de ustedes tuviera ese termómetro, observe muy bien que la medida mínima, ya que ustedes van a observar, es 35 y la máxima es 40. Entonces, noten ustedes que ese mercurio, ya que viaja por ese conducto interno medio del termómetro, tenga que estar por debajo de 35 grados, ¿ya? Entonces, si no es así, profesor, yo lo veo en 37, 38 ese mercurio, lo que hago son movimientos, ¿ya? Para que ese mercurio por gravedad empiece a descender y llegue hasta menos 35 grados centígrados. Si yo logro, ¿no? Que ese mercurio baje, ahora sí, ya voy a proceder a colocar el bulbo del termómetro, o sea, la parte metálica del termómetro, en el lugar que yo elegí, ¿no? En este caso hemos elegido la axila y lo coloco ya en el medio de la axila, el termómetro, dejando un tiempo, dijimos si es axilar, de 5 minutos, ¿ya? Pasa esos 5 minutos, ¿ya? Voy a realizar ahora sí el retiro del termómetro y la lectura. Hago la lectura tomando en cuenta dónde se ubica ese termómetro, qué tanto ha avanzado por el calor del cuerpo del paciente, ¿no? Qué tanto avanzó ese mercurio, ¿ya? Entonces, si supera, habíamos dicho en caso del axilar, ¿no? Si supera de repente más de 37,5 grados, estamos hablando de repente ya de una fiebre, ¿no? Y ya nosotros sabemos luego qué cuidados vamos a realizar con esos pacientes. Entonces, lo único que yo he hecho es identificar la temperatura, ¿ya? Lo que yo voy a hacer luego es limpiar el termómetro, lo puedo hacer igual con agua y jabón, lavándolo, lo seco, o con un alcohol, con un algodoncito y empapado de alcohol de 70 grados, hago la limpieza. Y luego sacudo también el termómetro, ¿no? Para dejarlo listo, menos de 35 grados, ese mercurio, y luego ya guardarlo en su estuche. En caso de los termómetros digitales,
Es muy rápido porque igual ese se coloca la parte metálica, ya el bulbo del termómetro, se coloca igual en la parte axilar, se presiona un botoncito de encendido y eso automáticamente sale el resultado, inclusive hasta menos de 3 o 5 minutos, ¿ya? Entonces, igual termina, yo hago la lectura y como es electrónico, sale automáticamente el número que les va a dar como resultado el control de la temperatura. Muy diferente en caso del de vidrio, ya porque ahí sí hay que tener mucha experticia, ya para observar la temperatura. Igual aquí, ya permítame un momento, creo que no se guardó el link. Un momento. Lo que quería compartirles en la siguiente diapositiva es el control de la temperatura, ¿ya? Entonces, un momento, por favor. Igual, todo lo que les estoy mencionando, ya quiero que también lo observen a través del video para que sea un poco más ya, entendible los pasos que deben realizar para controlar la temperatura. Igual me imagino, ¿no? Que como aquí en Perú ya se ha ido dejando el uso de los termómetros de vidrio, ¿no? Me imagino que también en otros países ya vieron esa observación, ¿no? Que puede traer mucho de lo que son las lesiones por el uso incorrecto del termómetro, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, ya encontré, permítanme, voy a compartir. Bien, entonces, aquí. No lo voy a poner en audio, ¿ya? Lo que yo quiero es que ustedes observen, por ejemplo, entiendo yo, como mencioné anteriormente, ¿no? Que en otros países y aquí ya actualmente no estamos utilizando ese termómetro, pero yo soy un poco realista. Por ejemplo, aquí en Lima, ciudad, nosotros ya no estamos usando mucho este termómetro, solamente a veces lo usamos en partes periféricas, donde de repente no existe esa facilidad de conseguir termómetros digitales. Peor aún, en nuestras provincias ya del país no tienen esa facilidad de contar con estos equipos electrónicos, ¿ya? Pero sí tienen estos termómetros de vidrio aún, ¿ya? A la actualidad nosotros seguimos enseñando el uso de ese termómetro porque aquí nosotros realizamos servicio rural obligatorio para las personas que deseen trabajar para el Estado. Entonces van a las provincias todos nuestros profesionales, médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, todos ellos van, pero se enfrentan a este instrumento que aquí supuestamente había mucho que ya no se usa. Sin embargo, en otros lugares alejados todavía continúan haciendo el uso de este instrumento. Entonces sí es importante conocer, saber cómo se debe utilizar. ¿Ya? Entonces, por eso me gusta mostrar el uso del termómetro de mercurio, ¿ya? Para que conozcan igual. Yo entiendo de repente que ya no, profesor, eso no lo usamos, pero sí es importante saber, porque no sabemos dónde, de repente viajemos a algún lugar y nos toque controlar la temperatura de la persona y la persona te trae ese termómetro y no sabemos cómo se usa, ¿no? Nos hemos acomodado tanto al uso de equipos electrónicos que son muy fáciles, solo enciendo y se acabó sale el resultado, en este caso no, ¿ya? Bien, entonces voy redactando ya cada cosa que haga el, aquí el profesional de la salud. Él, por ejemplo,
tiene aquí un termómetro, ya este termómetro viene con un estuche protector y lo que va a hacer, va a proceder ahora al retiro, ¿no? Del termómetro, ya lo tiene listo. Noten ustedes que este termómetro tiene unos números, ¿no? Esta tiene una escala numérica del 35 mínimo, máximo 40. Bien, tiene también un cuerpo, a ustedes ven este cuerpo, ¿no? Del termómetro, es de vidrio, ¿ya? Y tiene una parte, ya que es en la parte eh, alejada del termómetro, acá lo está tapando, tiene una parte que es de vidrio, ¿ya? Aquí, miren ustedes esta parte, perdón, de metal. Esta parte distal, ¿no? Lejana al cuerpo, ¿ya? Es el llamado bulbo. Es ella que va a estar en contacto con la piel o el cuerpo del paciente. Ella eh, va a recepcionar el calor, ¿ya? Del paciente y va a hacer que viaje este mercurio. El mercurio es como es un metal líquido, ¿ya? Y por el calor que salga o sienta este instrumento, el mercurio va a empezar a viajar, ¿no? Por el conducto aquí medio del termómetro y va a localizarse en alguno de estos puntos de esta escala numérica, ¿ya? Entonces, aquí el auxiliador o el licenciado lo que va a hacer, quiero que vean ustedes, va a ubicar dónde está actualmente el mercurio, en qué punto él está haciendo, ¿ya? Él lo que está haciendo ahora es haciendo movimientos de arriba hacia abajo de manera ligera, leve, para ubicar el, el mercurio. Y el mercurio se va a evidenciar, miren, de un color medio plateado, ¿no? O a un color medio plomo. Entonces, vean ustedes dónde se localiza, hasta dónde termina. Ella está terminando, ¿no? En el 38.9, ¿ya? Vean ustedes, habíamos dicho que la escala numérica va del 35 al 40, pero ya van a ver ustedes un 6, un 37, 8, 9. Este 6 significa 36, ¿ya? Si no es que no escriben todo el número, porque si no también habría un ruido visual. Entonces, para evitar eso, lo que hacen es solo poner el número, pero se sobreentiende que es 36, este 8 es 38 y el 9 es 39, ¿ya? Entonces, ha llegado ya ha pasado el mercurio, el número 38, pero si ustedes ven aquí en la escala numérica, hay otras rayitas más pequeñitas. Eso es el 0.1. Entonces, si yo cuento desde el 38, sería 38.1, 38.2 y así sucesivamente. Vean ustedes que el término, ya, hasta donde llega el mercurio, llega hasta este penúltima rayita, ya, antes del 39. Entonces, si es una rayita antes del 39, el termómetro ha sido encontrado a una temperatura de 38.9, ya, 38.9. Pero ¿qué habíamos dicho antes de iniciar el control de la temperatura al paciente? Es que nosotros tenemos que dejar ese mercurio por debajo de 35 grados, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo ahorita el auxiliador es empezar a hacer movimientos, ¿ya? Para ubicar ese mercurio por debajo de 35. Vean ustedes, sigue todavía, ¿no? Está todavía por encima de 35, está más de 38 inclusive. Vean, ¿ya? El mercurio sigue todavía a una temperatura muy alta. Entonces, lo que tiene que hacer el auxiliador es empezar a bajar ese termómetro y va a tener que bajar con, con los movimientos, ¿ya? Y también con mirada hacia abajo del termómetro para que esto, pues, por gravedad sea más fácil, ¿ya? Noten aquí, tiene otro termómetro, ¿ya? Digamos que ha hecho el movimiento, ¿no? De ese termómetro para bajar ese mercurio. Y miren ustedes, solo voy a poner un pause. Ahí. Miren ustedes que el mercurio ha bajado, ¿ya? Y ahora se localiza en este punto.
vean ustedes que el mercurio es ubicado, ¿no? Antes del 35, o sea, la temperatura ahorita ya de esto está por debajo de 35. Ahora sí, ese termómetro está listo para hacer uso. Ya, uso ahora sí, ¿no? Vamos a hacer la limpieza. Bueno, aquí ya el licenciado está explicando. Lo que hace es pues la limpieza. Ya habíamos dicho que va a hacer la limpieza del termómetro, ¿no? Él lo está haciendo con un alcohol de 70 grados y con una torunda de algodón, hace la limpieza y luego va a proceder a colocar al paciente, ¿ya? Lo que va a hacer es colocar, ya sabe, ese bulbo, que es la parte metálica del termómetro, en el cuerpo del paciente. Y vamos a esperar, ¿no? En caso de, estas son las partes del termómetro, este es el bulbo que les decía, ¿ya? Sobre esta parte metálica. Y bueno, cuando se termine, ¿no? Pasa el tiempo, si es axilar los 5 minutos, ya vamos a pasar a hacer el control de la temperatura, ¿ya? Cuando ustedes vayan a controlar aquí, ¿ya? Cuando ustedes vayan a controlar la temperatura, ya toque el retiro, les recomiendo que agarren siempre del cuerpo, del tallo del termómetro, ¿ya? ¿Qué significa? Que ustedes van a coger el termómetro de esta zona de aquí, de la parte del cuerpo, del vidrio del termómetro. No agarren el bulbo, ¿ya? No agarren con las dos manos y con la otra mano el bulbo, porque lo que van a hacer es emitir el calor ya de ustedes, de su cuerpo. Entonces pueden alterar el resultado, ¿ya? Van a agarren del tallo o del cuerpo del termómetro y vamos a iniciar vamos a observar, perdón, el resultado de la temperatura. Noten ustedes aquí que ya está observando, ¿no? El licenciado, el auxiliador, y vean que hasta aquí, inclusive la he puesto con una flechita, miren, hasta aquí ha llegado el mercurio, ¿ya? Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, final, ¿no? Del mercurio, ¿hasta qué punto ha llegado? Vean que está antes del 37, ¿ya? Entonces, él tiene, ¿no? El paciente tiene una temperatura de 36, pero exactamente 36, no. Tiene con unos grados más, ¿no? Tiene 36 punto, ¿cuánto? A ver, vamos a contar, ¿no? Cada línea es 0.1 un centígrado y vamos a empezar a contar, ¿no? 36.1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 podría ser, ¿ya? Entonces, la temperatura de este paciente ya es de 36.7 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, termina de hacer el control, ¿ya? Y vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo en el registro, en su hojita, en su blogcito, en lo que él haya traído, ¿ya? Eso para el control de la temperatura cuando hacemos uso del termómetro de vidrio, termómetro de mercurio. Pero si estamos con los termómetros electrónicos, ya saben que solo presionan el botón de encendido y eso es todo. Dejan el tiempo, inclusive el mismo termómetro les va a sonar una alarma de que ya tiene el resultado, ¿ya? Y ese tiempo, como les mencionaba, no es mucho, ¿ya? A veces llega al minuto, máximo hasta 2 minutos. Y luego suena la alarma que ya consiguió ese termómetro el resultado final, ¿no? De la temperatura de esa paciente. Bien, en caso del otro signo vital muy importante es el pulso, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos de repente situaciones de emergencia, el signo más importante es el pulso y agregado a la respiración. De repente los otros signos vitales todavía lo dejamos de lado, pero los de emergencia son esos dos, pulso y respiración. Así que ahora vamos a ver el de pulso. Habla acerca como definición de este signo, ¿no? Que con cada latido del corazón, ¿no? La sangre entra en las arterias, entonces la arteria se hincha un poquito. Este hinchamiento de la arteria puede percibirse con los dedos, ¿ya? Y eso se llama el pulso.
El pulso se toma generalmente en la muñeca, sobre todo en la arteria radial, ¿ya? Y inmediatamente debajo del dedo pulgar. El pulso normal, ya, del hombre no medio, es de 70 a 80 pulsaciones por minuto, pero eso puede variar, ¿ya? Nosotros tenemos factores que pueden cambiar esos rangos de pulsaciones normales. ¿Cómo se puede saber? Es por la edad del paciente. Cuanto más chiquito sea el paciente, como lactantes, recién nacidos, las pulsaciones van a ser mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor. Pero si la edad de mi paciente ya se ubica un anciano, adulto mayor, las pulsaciones ya son menos, ¿ya? Entonces va a variar. Ese rango que yo les mencionaba es entre una persona medio, en promedio entre edades de 25 hasta 45 años, ¿ya? Pero ya si estamos en edades extremas, ya eso puede cambiar. ¿Qué qué otro factor puede alterar o puede ser que cambie estas pulsaciones? Son la actividad física. Las personas que hacen actividad, de todas maneras, las pulsaciones van a elevarse, ¿ya? En compensación. Entonces, eso también puede variar el pulso normal de del paciente. Ya puede ser también el sexo del paciente, ¿no? El aumento de la temperatura, es verdad, cuanto el paciente haga fiebre, por lo general el paciente que hace fiebre, siempre sus pulsos son más acelerados, es más rápido, ¿ya? En caso de la deshidratación, de igual manera, ¿ya? Porque también hay una descompensación en cualquiera de esos dos problemas, ¿ya? A enfermedades coronarias también pueden producir alteración o cambio en las pulsaciones. Y bueno, el ejercicio, hay, nosotros tenemos deportistas calificados que sus pulsos normales se ubican entre 35 a 45 pulsaciones por minuto. Entonces, si hablamos de una persona que no hace deporte, ya estaríamos hablando de una patología, de una enfermedad. Sin embargo, en estos deportistas es totalmente normal esas pulsaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que saber también, cuando controlamos el pulso, la historia del paciente, ¿ya? Si hace actividad física, si tiene alguna enfermedad agregada. Entonces, esas cosas eh, es importante saber cuando controlamos, porque no queremos asustar al paciente, ¿ya? No, señora, usted está con taquicardia, pero la señora ha venido corriendo hacia ustedes, ya, y ustedes le han controlado el pulso. Pero escuchen, el paciente ha venido corriendo, entonces no guardó el reposo, ya que se debe hacer para controlar los signos vitales. Bueno, eso siempre en cuando estemos en un espacio donde solo haya control, todo esté bien, no haya ningún problema. Muy diferente en caso de una emergencia, ¿ya? Bien, entonces, las zonas donde yo voy a controlar. La zona más común, habíamos dicho que es vamos a hacer uso aquí de esta arteria que está en la muñeca, en la flexura, es la arteria radial. Ella es la más usada, ¿ya? Pero también existen otras zonas donde yo puedo realizar el control del pulso, que es la zona temporal, ¿ya? Humeral, femoral, las arterias que están en la parte posterior del pie, ¿ya? Y en caso de emergencias, se recomienda el uso de esta arteria, que es la arteria carótida, ¿ya? Esta arteria carótida sí sería ideal porque son de arterias de gran calibre, entonces en caso de estos accidentes de tránsito o de repente ha sido víctima de algún arma blanca, ¿no? Y puede haber sangrado masivo, a veces la arteria radial no la van a sentir, ¿ya? Entonces, la ideal para esos casos siempre es la carotidia, ¿ya? Que ustedes pueden ubicarlo fácilmente, ¿ya? Ubiquen ustedes aquí la zona de la tráquea, al lado, ya pueden sentir, hay una arteria que van a ustedes ahorita
lo van a sentir con unas pulsaciones muy fuertes, ¿ya? Es porque ustedes, como están presionando normalmente la pared, ¿no? De manera externa, la pared de este vaso sanguíneo importante, lo que va a hacer la sangre es también compensar ese empuje que ustedes están realizando de manera externa. Entonces sí van a sentirlo muy fuerte, porque ustedes ahorita están en reposo, están escuchando la clase, por eso. Pero en caso de una emergencia, a veces esa arteria no hace esa fuerza, o se siente muy poco, o ya no se siente. Y bueno, si no se siente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una maniobra que ya lo vamos a ver de aquí a unas sesiones a futuro, ¿ya? Entonces ya les vamos a ir contando eh, cómo así es tan importante conocer los signos vitales para otros cuidados en caso de los primeros auxilios, ¿ya? Y bueno, como les había manifestado, el pulso va a depender mucho de las edades del paciente. Entonces, cuanto más extremos estén, va a variar demasiado los rangos normales del pulso. Ahora, sepan que estos valores que yo les he traído son referenciales. ¿Qué significa? Que de repente esto que ustedes observan en otros libros, ya, o otra información que ustedes encuentren, de repente puede cambiar. Entonces, esto es un rango que nosotros manejamos, pero de repente en otras literaturas eso puede cambiar. No cambia, no es mucho, pero puede variar un poco, ¿ya? Habíamos hablado que en caso de los recién nacidos, ¿ya? Que son pequeños menores de 28 días, ¿ya? Su valor normal oscila entre 120 a 140 latidos por minuto. Y si yo lo comparo con un adulto mayor, ¿no? Un adulto que está pasado los 65 años, su pulso normal es entre 60 a 90 pulsaciones por minuto. Vean ustedes qué tanta diferencia hay. ¿Ya? Entonces sí es importante saber qué edad tiene tu víctima o tu paciente, ¿ya? Para saber más o menos los valores que debería estar, ¿ya? Entonces, si está menos a los valores, estaríamos hablando de una bradicardia, ¿no? Y si está superando ese valor máximo, estaríamos hablando de una taquicardia. Entonces tengo que conocer cuáles son esos valores. Y si no me acuerdo, no hay ningún problema, lo tengo en un blogcito, en una tablita, o reviso quién no está ya familiarizado mucho con el Internet. Y todos tenemos a veces un celular, es muy fácil de ubicar, ¿ya? Bien, y entonces en cuanto a la toma del pulso, lo que yo debo tener, ya así como temperatura tiene su instrumento, que es el termómetro, nuestro instrumento va a ser un reloj, ¿ya? Un reloj de aguja, ¿ya? Así de brazalete, lo tienen ahí a la mano. Otros en sus celulares tienen ya unos cronómetros o temporizadores, perdón. Entonces ustedes en su temporizador ponen un minuto y empiezan a controlar el pulso, ¿ya? Al igual como todos los procedimientos, debemos explicar al paciente qué le vamos a realizar. Me hago el lavado de manos, ¿ya? Y voy a ubicar el pulso. En este caso, para la imagen, yo les he traído el control de pulso en caso de la arteria radial. Entonces, yo ubico con mi dedo índice y medio, ya aplico una fuerza, no tanto, no voy a presionar tanto, ya sobre la arteria radial y voy a sentir el pulso, ya esa fuerza que va a generar la sangre ya a través de las paredes internas, esa fuerza, ese pulso es el que ustedes van a sentir con los dedos. Y apenas sientan esa fuerza, ya ese pulso, empieza desde ahí a contar. Y cuento, uno, dos, de acuerdo a los pulsos que ustedes sientan, va corriendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo yo controlar? Debo controlar 60 segundos o un minuto. ¿Ya? Aquí en este caso, como estamos tranquilos, ya no es una emergencia, ya el paciente viene tranquilo que le controle su pulso, entonces vas a llegar al minuto, ya vas a llegar al minuto. Entonces llega el minuto y digo, ¿no? El resultado de esta paciente ha sido de 70 por minuto, 80 pulsaciones por minuto. Lo anoto en la historia o le entrego a ella, ¿no? El resultado para que lo lleve a su médico tratante. Bien, remarco mucho que debe ser al minuto porque existen
algunos profesionales que tienden a cortar el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a los 15 segundos, ya no llegan a los 60, llegan a los 15 y lo que hacen es multiplicarlo por 4. ¿Ya? 15 lo multiplican por 4. ¿Por qué lo multiplico por 4, profesora? Porque por 4 llegaría a 60 segundos, entonces por 4 también voy a multiplicar las pulsaciones que yo encuentre. Si yo encontré, por ejemplo, 20 pulsaciones por 15 segundos, lo que hacen es multiplicar 20 por 4, ¿no? Entonces, ya salió el resultado 80. ¿Qué pasa con eso? Ahora, muchos lo hacen por el tiempo, porque tienen mucha demanda o atención de pacientes, entonces hacen eso. Yo les recomendaría que no lo hagan porque se pierden de mucho cuando ustedes dejan de percibir por el minuto, por ese tiempo que no percibieron el pulso, se van a perder de muchas cosas. Se van a perder del ritmo de ese pulso, se van a perder de alguna patología en ese momento. Y no lo van a saber porque nunca llegaron al minuto, ¿ya? Entonces sí se recomienda que lleguen al minuto completo, ¿ya? Y no hagan esos cortes de tiempo, ¿ya? Bien, habíamos hablado del otro signo que también es muy importante en caso de las emergencias, la respiración, ¿no? Entonces, para hablar de respiración es muy fácil porque al momento que yo voy a controlar este signo, lo que yo observo es al momento de que el paciente, así como ven en el dibujito, es la suma, ¿ya? De la inspiración, ya lo que recepciona el aire del paciente y lo que expira, ¿ya? Entonces, la respiración va a ser la suma de ellos dos. Entonces, mientras yo observe que el paciente inspira y expira, lo voy a controlar o lo voy a contar como una respiración, ¿ya? Como una respiración. Y al igual como en el pulso, debo llegar yo al minuto, ¿ya? Entonces voy a evaluar la respiración de mi paciente en un minuto, ¿ya? ¿Cuántas veces hace entre qué? Las inhalaciones y las exhalaciones, ¿ya? Ahora, cuando yo controle, acá le he puesto una notita a ustedes, cuando yo controle la respiración, yo tengo que asegurarme que la persona no sepa que le estoy controlando la respiración. Aquí sí va a haber una excepción, ¿ya? ¿Se acuerdan que les decía? Que vamos a explicarle al paciente qué le vamos a realizar? En caso de la respiración, yo le recomiendo que no se le diga que le vamos a controlar la respiración. ¿Por qué? Porque el paciente en este punto puede sugestionarse y puede hacer control de su respiración, él mismo, ¿ya? Entonces puede volverse hasta voluntaria la respiración. ¿Qué significa? Yo agarro, te digo, te voy a controlar la respiración y el paciente se puede poner ansioso, nervioso, tenso y puede alterar él mismo su propia respiración, ¿ya? Entonces puede agitarse o a veces puede hacer muy lenta su respiración. Entonces hay un cierto control que él va a realizar. Preferible es no avisarle, ¿ya? Para ver naturalmente cómo él realiza este proceso de la respiración, ¿ya? De la inhalación y exhalación. Entonces, bueno, algo que también les quería mencionar es que cuando nosotros controlemos la respiración, en caso de las damas, ya es muy fácil de observar la respiración a través de la zona torácica, ¿ya? En caso de los varones, es muy fácil ver la parte abdominal cuando empieza a elevar y a bajar la respiración. En ellos es más ver el abdomen, ¿no? Es más evidente en ellos. Entonces, cuando controlemos la respiración, ya saben, mejor no avisar, pero sí podemos hacerle creer al paciente que mientras controlamos el pulso, nosotros también ya vamos ahí, terminamos de controlar el pulso que ha sido un minuto, ¿verdad? Muy bien, pero el paciente sabe que va a ser en un minuto el control, no. Entonces ustedes sigan ahí haciendo, no, haciendo la simulación que estuvieran controlando el pulso, pero de una manera que no se dé cuenta el paciente, observen ustedes el tórax o el abdomen de la persona. Ya, observen. Miren cómo se eleva, cómo baja, ¿no? Porque ahí está realizando la inspiración y la expiración, ¿ya? Y así yo voy controlando este signo vital, ¿ya? Igual en un minuto, ¿bien?
Y bueno, en caso igual como habíamos mencionado en el pulso, de acuerdo a la etapa de vida, ya se va a evidenciar también los rangos normales de la respiración. En caso igual de los menores de 28 días, que son los recién nacidos, el valor normal oscila entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Mientras que si yo lo comparo con un adulto mayor de 65 años a más, puede estar oscilando de 12 a 18 latidos por minuto, perdón, respiraciones por minuto. Entonces, igual, veamos la diferencia. Nuestros pequeños, los recién nacidos, los bebés, oscilan en respiraciones muy, muy rápidas, ¿no? Mientras que los adultos mayores es menor, ¿ya? Entonces, esto con la edad también va a ir disminuyendo, ¿ven? Y bueno, esto en caso de la respiración ya les había manifestado que mejor no lo sepa el paciente mientras ustedes van controlando este signo vital, pero sí aquí les he traído una imagen que lo vamos a observar mucho en las siguientes sesiones, que es esta maniobra. Si estamos de repente frente a un evento, ya de algún accidente que haya sufrido la víctima, yo tengo que realizar una maniobra ya para ver la respiración. Esta maniobra que ustedes ven aquí en la imagen es la maniobra frente-mentón. ¿Qué significa cuando yo hago esta maniobra? Lo que yo voy a hacer, vean ustedes, el cuello se estira, se va hacia atrás, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo yo es hacer que se abra, hay una apertura, nosotros le llamamos permeabilización de la vía aérea. Entonces ustedes permeabilizan la vía aérea y el pasaje del aire que se va a dar, ¿no? A través del ingreso de la boca, ¿no? Y esto va a llegar obviamente a la parte bien, la parte de los pulmones, una parte del estómago, pero va a haber una apertura. Entonces, aquí lo que yo busco o lo que yo hago con esa maniobra es que el paciente recupere esa respiración. Si él lo hace, perfecto. Pero si yo, a pesar de que he aperturado la vía aérea, el paciente no respira, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Que ya más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces igual aquí, permítanme, les he traído un video, pero no se guardó el link. Un momento, voy a dejar de compartir para poder mostrarles el control el control del pulso y de la respiración. Si no, va a ser un poco difícil de repente que lo que yo esté conversando o hablando con ustedes se pueda facilitar con un video, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner. Entonces ya saben que se puede utilizar para realizar el control del pulso, de la respiración, es con un reloj. El reloj ya saben que puede ser esos relojes segunderos, ¿no? Esos de agujita. Y si no, también podemos utilizar el reloj, el de su celular, ¿no? Pero con el de el cronómetro o el temporizador, ya que eso también ustedes lo pueden controlar, lo colocan un minuto y luego empezamos a hacer el conteo de cada pulsación o de cada respiración. Bien, ahora sí, aquí les traigo a este sí, le voy a poner audio. Ya, pero quiero saber si tiene el audio. Aquí lo voy a aumentar. Ya está. Aquí le voy a adelantar ya. Aquí vamos a adelantar un poco para saber más que todo el procedimiento, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. Aquí, por ejemplo, ya el licenciado se va a ubicar para hacer el control del pulso y a la vez la respiración del paciente, ¿ya? Ese es un paciente que está en reposo, está tranquilo, ¿ya? Vamos a verlo.
Miss, no se escucha. No les creo, no se escucha. Pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss, a usted sí. Ya, ya. Yo voy a narrar porque si no se escucha, para que se pueda entender. Gracias, Nicole. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, el licenciado ingresado a la sala va a hacer uso solo del dedo índice y del dedo medio. Lo que está haciendo es colocar en reposo en un lugar fijo el brazo del paciente, que es en este caso la camilla, y está haciendo uso del pulso para hallar el pulso, el dedo medio y el dedo índice. Y va a hacer una ligera presión en esa parte. Entonces, lo que él va a sentir a través de estos dos dedos es esa fuerza ya de la sangre ya que se da a través de las paredes del vaso sanguíneo, en este caso de la arteria. Entonces, él mira su reloj, ya, pero en la mente él está haciendo contabilidad de esas pulsaciones, ya, que sean durante el tiempo de 1 minuto, ya, 1 minuto. Entonces, pasa ese tiempo del minuto, ya, y él va a controlarlo y lo va a anotar luego en un registro, ya. Ahora, había explicado que no podemos hacer uso de repente de otros dedos como el dedo pulgar, ya porque el dedo pulgar tiene una arteria de manera independiente. Entonces, si ustedes hacen uso del dedo pulgar, ¿no? A través del pulso del paciente, en este caso su pulso arterial radial, pues va a haber ahí una confusión. Entonces, no es lo ideal hacer uso del dedo pulgar, sino del dedo índice y el dedo medio. Ahora, en esta parte del video, él ha concluido el control del pulso, pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que no hay que avisarle al paciente porque el paciente de alguna manera voluntaria puede alterar su respiración? Entonces lo que él hace es hacer la simulación que sigue controlando el pulso, pero él, miren, está observando, ¿ya? En caso del varón, ¿no? El abdomen. Entonces él hace la simulación que sigue tomando el pulso, pero él está observando ya directamente, ¿qué cosa? El abdomen o el tórax del paciente. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de la subida y bajada, ¿no? De esa parte, de esa zona del cuerpo, ¿no? Observando que hay una inspiración y una expiración. Entonces, pero también sabemos que hay otros pacientes que no son fáciles de observar. Entonces, ¿qué hace el licenciado? Sin avisar que le está controlando la respiración, él pegó el brazo y su mano también de él hacia el cuerpo del paciente. Entonces, con eso, ¿qué está logrando? De que él pueda percibir, ¿ya? Que sube y baja el abdomen o el tórax del paciente, ¿no? En búsqueda de control de la respiración. Porque ahora peor que en el invierno, aquí nosotros estamos viviendo todavía entre calor, frío, ¿ya? Nuestros pacientes vienen bien abrigados y pedirle al paciente que se retire la ropa, la chompa, las casacas, entonces es un problema porque los pacientes no se quieren retirar, hace demasiado frío, ¿ya? Entonces pueden hacer ese método. Este último signo vital es la presión arterial. Para la presión arterial nosotros ubicamos dos presiones importantes, que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Ubicamos estas presiones arteriales a través de unos instrumentos que ahora les voy a mostrar, que es el tensiómetro, ¿ya? Y el estetoscopio. Entonces, estos instrumentos ya yo los puedo utilizar para hacer el control de la presión arterial. Existen en el mercado a la actualidad tensiómetros electrónicos. Este tensiómetro que yo les estoy mostrando es uno de tantos que ya existen en las casas médicas, que se pone en la muñeca como si fuera una pulsera, ¿ya? Y ustedes solamente presionan Start y ya automáticamente eso va a empezar a tomar la presión arterial. Pero como todo equipo electrónico, pues tiene siempre su margen de error. ¿Cuál es el instrumento entonces ideal, ¿no? Para hacer un control de la presión arterial? Es este brazalete, ya llamado tensiómetro, y acompañado esto del uso del estetoscopio. Entonces, antes que nos gane la hora, yo quiero ya mostrarles el uso ya del tensiómetro, perdón. Igual yo lo voy a relatar porque me imagino que no se va a poder escuchar, ¿ya? Yo necesito
ya que el paciente venga en reposo y esté descansado por lo menos unos 15 minutos antes de controlar cualquier signo vital, ¿ya? Sobre todo la presión arterial. Entonces voy a colocar a la paciente muy cómoda, sentada frente a mí, y voy a proceder a colocar el brazalete. Este brazalete se va a colocar 5 centímetros por encima de la arteria que yo elegí, ¿ya? Para hacer el control de la presión arterial. En este caso, nosotros hemos elegido la arteria braquial. ¿Ya? La arteria braquial es una arteria que se ubica en la cara interna del brazo, ¿ya? Y ahí es donde yo voy a colocar el diafragma del estetoscopio. Entonces yo ya procedo a colocar el brazalete, ¿ya? Aquí nuevamente miren ustedes, está observando, está percibiendo, perdón, con los dedos, ¿ya? La arteria braquial. Hemos cerrado la perilla, que es este fierrito que ustedes ven aquí, y en la bombilla, que es flexible, ¿ya? Es un jeve, lo voy a presionar. Con esto que estoy haciendo, estoy emitiendo aire por dentro del brazalete y estoy haciendo un cierre, como si fuera un caño así o grifo de su lavadero. Lo que yo estoy haciendo es un cierre, ¿ya? Del circuito normal, ¿ya? Del recorrido normal de la sangre. Entonces, hemos llegado con la aguja aquí en el manómetro hasta el número 140, ¿ya? Estoy colocando el diafragma del estetoscopio en la arteria braquial que yo ubiqué, y ahora voy a proceder a escuchar a través del estetoscopio, ¿ya? Voy a proceder a escuchar el primer ruido, ya fuerte que suene, será mi primera presión, que es la presión sistólica. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es sacar ahora ese aire, porque quiero que empiece a circular normalmente la sangre. Entonces yo agarro, abro la perilla y vean ustedes aquí en la parte inferior la aguja va bajando. En ese momento el licenciado ya escuchó el primer ruido que ha iniciado en el número 110. Sigo bajando la aguja y en un momento el licenciado va a dejar de escuchar esos ruidos normales, y ese último ruido donde ya no se escucha, ¿ya? Va a ser mi presión arterial diastólica, ¿ya? Esta sería mi presión arterial sistólica y esta mi presión arterial diastólica. A este ruido nosotros le llamamos los ruidos de Korokov. Entonces, el primer ruido de Korokov me va a designar la presión arterial sistólica, y cuando ya no se escuche ese ruido, nosotros le llamamos el quinto ruido de Korokov, será nuestra presión arterial diastólica. La unidad para la presión arterial es milímetros de mercurio, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a salir y ya para poder terminar esta sesión, ya nosotros, ese es el video que ya les mostraba. En caso de los principios básicos de primeros auxilios, nosotros cuando evidenciemos algún problema o estemos frente a una, ya nosotros vamos a aplicar el PAS. Este PAS lo vamos a ver también más adelante, ya, pero hay que ya ir mencionándolo para que ustedes conozcan. Son siglas que significan la P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Haciendo uso de este PAS es que yo voy a dar inicio a los principios básicos como la valoración primaria. La valoración primaria habla acerca del valorar la escena, si es segura o no, y si no es segura, yo lo voy a convertir en algo seguro para poder atender a la víctima. Tengo que hacer una valoración del estado de conciencia preguntándolo, ¿estás bien? Con una voz fuerte, enérgica, voy preguntando a la víctima, ¿estás bien? Ya, esto para buscar si el paciente me responde o no, ya. De repente ya está en un modo inconsciente y voy a tener que requerir la ayuda ya de un equipo como un servicio de emergencia médica, ¿no? Empiezo yo a activar, llamamos a un servicio de emergencia. Aquí nosotros llamamos a los bomberos, policía o al SAMU, que es nuestro servicio que lo ve el Ministerio de Salud de aquí del país. Bien, entonces también vamos a determinar, ¿no? Si la persona respira y si tiene pulso. Entonces aquí entra lo que les mencionaba, ¿no? En este tipo de emergencias sí vamos a requerir pulso y respiración de la víctima y saber el estado de conciencia cómo va,
Ya, si es así, el paciente está inconsciente, llamo automáticamente al servicio de emergencia. Y entre la valoración secundaria, voy a preguntar ya a las personas que están ahí alrededor o alguien que haya observado esa situación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se encontró? ¿Cómo se llama? Voy empezando a investigar, ¿ya? Hago preguntas a los testigos, controlo ya los signos vitales, ya con mayor tiempo, ¿ya? Y empiezo a revisar alguna lesión desde la cabeza, cara y esto llegando hasta los miembros inferiores. ¿Ya? Igual estas diapositivas son compartidas con nuestras coordinadoras de curso. Nosotros tenemos a nuestra coordinadora de curso que es Nicole y a ella le pueden pedir esta clase que hemos llevado el día de hoy. Muchísimas gracias ya por haber llegado hasta este punto. Espero ya haya sido de mucha ayuda para la actualización de estos temas, porque yo entiendo que primeros auxilios algunos ya lo conocen, pero siempre es bueno reforzar ciertas definiciones de algunos pasos que se han ido actualizando, ¿ya? Así que muchísimas gracias, querida Nicole. Gracias, yo ya con esto estamos terminando nuestra primera sesión.